Para efecto de la grabación, mi nombre es Eliezer Ocasio. Estamos aquí en la facilidad de la cabaña, donde venimos, ¿verdad?, cada lunes a estudiar la palabra, ya que sabemos que el ministerio de la enseñanza, pues, por alguna razón, ya casi no se ve en las iglesias, ¿verdad? Los estudios ya no se ven. No entramos en profundidad en la palabra. Y hay muchas cosas que es necesario que sepamos, porque el conocimiento es lo que nos afirma en Cristo. Ponemos nuestra casa sobre esa roca, sobre esa palabra. Y cuando vengan los días malos, la tempestad y la tormenta, como yo siempre digo, esa palabra es lo que nos mantiene a nosotros de pie. Muy bueno la alabanza, la adoración, la predicación, pero el conocimiento de la palabra es lo que nos mantiene firmes en el día malo. Gloria a Dios, parte principal de poder sostenernos. Y orando y ayunando, obviamente, ¿verdad? Pero el conocimiento nos ayuda mucho. Y en esta noche vamos a traer un tema que yo jamás pensé traerlo. Hay un montón de temas más antes que este. Estamos empezando de arriba hacia abajo, porque este tema es el misterio de la piedad. Es un tema que algunos piensan, algunos teólogos, que es el tema más profundo de la Biblia, más insondable, ese misterio de la piedad. Y hay muchas vertientes, muchas formas de ver esto, muchas opiniones, muchas interpretaciones. Nosotros traemos lo que entendemos que hemos recibido de parte de Dios. Y no vamos a tomar mucho tiempo trayendo las posiciones contrarias, porque sería entonces mucho más extenso. Pero vamos a traer lo que nosotros entendemos y como yo siempre digo, estos estudios que yo traigo son de doctrina general, no de fundamento. Aquí la salvación no está inherente ni en juego. O sea, lo que usted entienda que usted no verifica, usted no está de acuerdo, pues, y lo que verifica, usted lo toma. Porque somos humanos también, nos equivocamos. Pero no enseñamos nada que creamos que estamos equivocados. Dios nos libre de tal cosa. Lo que enseñamos lo creemos, alabado sea Dios. Y lo defendemos con argumentos. Y siempre que hay otro argumento, pues es bueno escucharlo. Y defenderlo. Cada cual defiende su punto de vista con argumentos, alabado sea Dios. Porque así es la palabra. Y a mí me apasiona mucho esto de la palabra, ¿verdad? Y me alegra mucho que esté bonita aquí. Que ella, un punto muy importante de este estudio, ella me abrió los ojos y me lo hizo entender. Más adelante usted verá, ¿verdad?, a qué me refiero. Cuando hablamos del misterio de la piedad, estamos hablando de cristología. Y en la cristología, ¿verdad?, estudia la persona de Jesucristo, de Cristo. Pero muchas veces por ahí lo que se enseña de cristología es biografía de Jesucristo. Que si nació en el pesebre, que si los magos lo fueron a ver, a los 40 días fue al templo, que a los 12 años estuvo en el templo con los doctos de la ley, que luego comenzó su ministerio a los 30 años y fue a la cruz y murió. Eso es biografía. Cristología es ir más allá. No es la biografía de Jesucristo. Cristología es ir más allá, de alta crítica, entrar en los misterios. Y para ir comenzando, ¿verdad?, este estudio que lleva ese título, El misterio de la piedad, lo tenemos aquí, ¿ya? Y ahora vamos a utilizar lo que nos dijo el hermano. Le damos acá en la esquinita. No, me adelanté. Vamos a volver atrás. Vamos a darle aquí. Introducción, amado. Aquí en Primera de Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí es que está el dilema, amado. Y es que interesante. El apóstol Pablo dice que la grandeza de este misterio, la profundidad de este misterio, no está en discusión. Indiscutiblemente el tema que vamos a hablar, pues es un tema profundo. Es un tema, ¿verdad?, que no es leche, que es vianda, ¿verdad? Y vamos a chocar con algunas cosas y con algunos pensamientos, pero traemos lo que hemos sentido de parte de Dios. Este misterio es grande, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice que Dios fue manifestado
en carne. Esto no es la mitología griega, donde los dioses del Olimpo descendían y sostenían relación con una mujer y salía un hijo que era un semidios. No. Esto no es mitología griega. Dios, el creador de los cielos y la tierra, en un momento dado, el que no está sujeto al tiempo de nosotros ni el del propio, el Kairos es el tiempo de Dios y el Cronos es el tiempo nuestro. Dios no se sujeta a los tiempos, pero en un momento de nuestro tiempo se hizo ¿qué? Carne. Entró en la dimensión nuestra en un momento dado, lo veremos más adelante. Y Dios fue manifestado en carne. Esto es un misterio indiscutible, pero Lucas 8:10 nos dice, y hablando acerca de Jesucristo, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Por lo tanto, a sus hijos, a su pueblo, nos es dado conocer estos misterios. Sabemos que hay cosas en la Biblia que nosotros no las podremos conocer ni entender hasta el día en que seamos revestidos de ese cuerpo glorificado, semejante al que tiene Jesucristo, como dijo Juan, cuando seamos semejantes a Él, entonces le veremos tal y como Él es. Y en aquel día no me preguntaréis nada, porque lo sabremos. Todo lo que tenemos que saber lo sabremos, no seremos omniscientes como Dios, pero todo lo que es necesario saber lo vamos a comprender y entender, que ahora no podemos. Pero estos misterios y casi todos los misterios de la Biblia están para ser revelados. Ese reino de los cielos es dado a conocer a nosotros. Tenemos esa facultad de parte de Dios de poder entrar en estos misterios. La gente oye misterio y piensa, no, ahí no se puede entrar porque es un misterio. No. Jesucristo lo dijo bien claro, a nosotros nos es dado conocer estos misterios y tratar de entender lo que hizo nuestro Dios por nosotros. Vamos a pasar aquí al próximo tópico. Pregunta. Vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y analizando algunas cosas en torno a ese misterio. Dios se hizo carne, se hizo hombre. ¿Quién de la Trinidad se encargó? Sabemos que Dios es un Dios trino. 3 personas. Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Así era en el principio. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Aunque el original no aparece así en los escritos originales en el griego, la traducción literal dice kai theos en o logos, que quiere decir, y Dios era el Verbo. Pero al traducir al español, en la forma que se traduce, es correcto traducir y el Verbo era Dios. Pero en el griego se acostumbra colocar al sujeto de quien se habla después, como en el inglés. En el español es diferente. Usted dice The White House, la blanca casa, sería la traducción literal. Pero cuando usted traduce al español, usted dice, no, la casa blanca, no la blanca casa. Así pasa con esto. En el original dice, y Dios era el Verbo. La traducción al español al castellano, y el Verbo era Dios, porque en el español, del sujeto que se está hablando, se coloca siempre primero, en el griego al revés, en la mayoría de los casos. O sea que el Verbo y Dios son lo mismo. Leímos aquí al principio el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero quien se manifiesta de la Trinidad, ¿quién es? En carne. ¿Quién es el que se manifiesta? El Verbo. Es un detalle que vamos a ir viendo, Jane. Vamos a ir colocando las cosas en su donde van. El que se encarna no es Jehová, no es el Espíritu Santo, es el Verbo. Fíjate, y ahora vas a entender por qué te dije eso. Hay una pregunta aquí. El Hijo se hizo carne. Cualquiera, aquí cae cualquiera porque esto, pero está la respuesta ahí. No, pero no puede ser, porque entonces le quita sentido al misterio de la Trinidad. Si lo habláramos así, es una pregunta que te hago. Bueno, cuando hago la pregunta, Si yo digo que el Hijo se encarnó,
por ejemplo, pues entonces le quita sentido a la Trinidad, porque entonces estoy creyendo que son tres. No, no le quita sentido. Lo que sucede es lo siguiente. Quien se encarna en carne es el Verbo. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad, el cual es Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Ahora, cuando decimos el Hijo se encarnó el Verbo. Juan capítulo 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Cuando se hace carne es que entonces aparece la figura de ¿quién? Del Hijo. ¿Me entiendes? Por eso es que el Hijo no se hace carne. El Verbo se hace carne, y al Verbo hacerse carne, esa naturaleza humana, ahí entra el nombre. es el Hijo de Dios. Okay, por eso es que la contestación es, ¿el Hijo se hizo carne? No, no. El Verbo fue hecho carne. Válido. Poco vamos a ir viendo. Dice, ¿desde cuándo Dios es Padre? En torno al tema de la encarnación. ¿Desde cuándo Dios es Padre? Porque Dios es Padre en el sentido de que Él es el creador de todas las cosas. Pero Dios es Padre en el mismo sentido que nosotros, en el caso de los que estamos aquí, que tengamos hijos, somos padres. Para yo ser padre, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, cuando en el vientre de mi compañera, ¿verdad? Yo engendro una criatura y ese espermatozoide se une al óvulo en el vientre de mi esposa y ahí ocurre una concepción, dicen los científicos, hay un destello de luz. En ese momento es que yo soy ¿qué? Padre. ¿Y esa mujer es qué? Madre. Algunas mujeres dicen, voy a abortar porque no quiero ser madre. No, se te hizo tarde. Ya eres madre. Ya eres madre desde el momento de la concepción. Esto es uno de los puntos que tenemos que entender en este misterio de la encarnación. Dios es Padre cuando engendra a su Hijo. Mira lo que dice aquí. Una pregunta. Dios engendró al Verbo. Eso lo dijeron en una escuela bíblica. No. Y yo, ¿verdad? Tuve que... Y usted va a ver qué es lo que pasa. Sabemos, Andresito, que tú vas ahí, pero vas a ver, tranquilo, vas a ver. ¿Por qué Dios no engendra al Verbo? Porque el Verbo es Dios. En el principio, vamos al principio. Dios, el Verbo y el Hijo, la Santa Trinidad. Dios no engendra al Verbo porque el Verbo era Dios. El Verbo no tiene principio. El Verbo, ¿verdad? No es engendrado. Los católicos dicen que Jesucristo no es creado, es cierto, es engendrado. Bueno, el Hijo es engendrado, pero el Verbo no es engendrado, porque el Verbo es Dios. Queremos ir viendo esos puntos para que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que es la cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los amigos católicos? Santa María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios. Fíjense. Hoy mismo mi esposa me dio un video ahí de este cura que le llaman Toro, discutiendo con un pastorcito este tema, y me dio tristeza en el corazón cómo lo enredó. Pero vamos a ver qué sencillo es. De la misma manera que Dios no engendró al Verbo, María no es madre de Dios. María, y esto es lo importante, María es madre de la naturaleza humana de la cual el Verbo, segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, se revistió de esa naturaleza humana. De esa naturaleza humana, María es la madre porque en su vientre se concibió, en su vientre se desarrolló y lo parió. Ella es madre de esa naturaleza humana. Pero de la persona que habitaba el cuerpo de Jesús, se me salió aquí de... Dale para atrás. Dale para atrás, que esto está bueno. Oye, estaba inspirado ahí. Sí. Mira que si Juanita te ayuda. Sí. Juanita, anda, camina. No, tranquilo, no, aquí. Estamos más para atrás todavía, ¿verdad? Para atrás. Ahí estamos, ahí. quédate ahí, no te muevas. María es madre de la naturaleza humana de la cual el Verbo se revistió del cuerpo humano. Ella es la madre. Pero la persona espiritual que habitaba el cuerpo de Jesús, ¿quién es?
pregunta. Entonces, no hubo óvulo ahí en María. Sí, todo. Él fue semejante a nosotros en todo. A veces queremos tratar de entender ese misterio. Que no sabemos, no, sí. Como fue concebido, adelante, santo, amén. Como fue concebido cada uno de nosotros, de esa misma manera fue concebido el Verbo en el vientre de María. La simiente fue depositada, de donde viene la palabra semen, en el hebreo cera, en el griego esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. Sí comenzó así una célula, un espermatozoide depositado que llegó al vientre de María, y allí hubo la concepción, y esas dos células se unen y se convierten en un cigote, luego en un feto, luego en un embrión, y luego nace. Así mismo como nosotros, fue concebido en el vientre de María. Ese tema. No era parte, es parte y no era parte, pero sí. Cuando al principio el Señor hizo al hombre, dice que sacó la costilla de él. Es una mujer. Es correcto. Ahí cambia, sí, no, ahí no había forma, Ahí no había forma. porque no había la mujer y no había la capacidad de los seres humanos en engendrarse. O sea Pero- que la naturaleza humana de Jesús fue aportada por María, por el óvulo de María, porque ella es el ser humano. Vamos a entrar un poquito más, no era el tema, pero vamos a entrar y lo dejamos donde quedemos. Claro, ¿Qué sucede? En la concepción del Verbo en el vientre de María. Y antes de dejar el tema, quiero decirle que lo que Dios engendró fue esa naturaleza humana, no el Verbo. Dios es padre de esa naturaleza humana. Esa semilla fue sembrada así como lo hicimos nosotros. Mi Padre me engendró, Dios engendró a Jesucristo a través del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Fue depositado esa simiente. Nosotros tenemos 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre, y de ahí tenemos toda la herencia genética, y ocurre una selección natural, y de aquel saca una cosa y del otro otra, y eso somos nosotros. 23 cromosomas del padre y 23 de la madre. En el caso de Jesucristo, ahí hay una excepción. Solamente tenía los 23 cromosomas de la madre. Porque su padre, ¿quién era? Dios. Dios es espíritu. No podemos decir, cuando vemos a Jesús, esto, imagínense usted, yo acá, en palabras mías, mira, sacó los ojos de Dios. Ay, las manos también. Camina como es. No. Ahora, ¿qué sucede? En la concepción de nosotros los seres humanos, es el hombre quien determina el sexo de la criatura. Es el hombre el que envía el cromosoma XY, dicen algunos, otros Y. Si hay una Y envuelta, nace varón. Si es una X sola. Por eso es que algunos le dicen chancletero, cuando lo que tienen son muchachitas. Porque no envían el cromosoma XY. El Y. El Y, algunos dicen que va acompañado, que el hombre envíe que los dos, pero como sea, bueno, Juanita es enfermera, nos puede ayudar. Cuando el hombre envía ese cromosoma Y, ¿qué nace? Eso fue lo que Dios aportó. Un misterio. En la concepción del Verbo, en la concepción de Jesucristo, debo decir, el Padre que envió ¿qué? El cromosoma Y. Por eso es que él ¿qué? Lo engendró. Por eso es que es su hijo. Y por eso es que nace varón. Porque está el cromosoma Y que envía el Padre. Y lo vamos a ver más adelante. Él lo dijo, yo te engendré hoy. Hay un tiempo en la historia de la humanidad del hombre que Dios entra y engendra, dijo. Dios lo engendra. Todas las características físicas de nuestro Señor Jesucristo venían de parte de ¿quién? De María, de su madre. Porque características físicas de Jesús, de Dios, su Padre. No. Son claras situaciones que tenemos que entenderlas y comprenderlas, que se hacen distintas a nosotros, dado el caso de la encarnación. Pero sí, nuestro Señor Jesucristo, sus características físicas eran de la madre. Dios es el Padre de la naturaleza humana, de la cual el Verbo se revistió. Recuerde, usted me está viendo a mí. No, usted está viendo la casa donde yo vivo. Yo soy un ser espiritual que vivo y me muevo en este mundo físico a través del cuerpo. Asimismo, Jesús, la persona espiritual que es el alma, que si el alma es el asiento de las emociones, el alma es la persona espiritual. No hay dos almas iguales. La persona que habitaba el cuerpo de Jesús, ¿quién era? El Verbo y Dios. Cuando usted y yo fuimos concebidos en ese momento, se añade una criatura más al mundo. Cuando Jesucristo fue concebido, solamente la naturaleza humana fue lo que tuvo principio.
Porque el ser espiritual era el verbo de Dios, no fue una criatura. En la persona de Jesucristo hay dos naturalezas que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a dejarlo pendiente a que lo tengamos el verso por aquí. Dice, Salmo 2.7, y se repite en la Biblia en varios sitios. Miren lo que nos dice la palabra. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, esto lo profetiza David, pero está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué nos está diciendo? Hubo un día, un momento, un día dentro del tiempo del hombre, en el cronos del hombre, que el verbo fue engendrado por Dios. Y tuvo que, su naturaleza humana tuvo que, un principio. Pero la persona espiritual no comenzó ahí. Ese es el verbo de Dios. Por eso él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso es lo que tenemos que entender. Que ese verbo, su naturaleza humana, fue lo que tuvo un principio. Fue lo que fue engendrado en un momento dado. Amén. Vamos a pasar al próximo. Estoy aprendiendo aquí un montón. De hecho, hay que hacerlo. De aquí a las naciones. Mire esto, hermano. Cuando dice, yo te engendré hoy, está hablando el comienzo de la naturaleza humana en el verbo, ¿qué dice ahí? Eterno. Mire que esta frase yo me... La gloria de Dios. Ahí las dos neuronas que me quedaban se juntaron. Mira lo que dice. Ese día en que Dios dice que Dios engendra el verbo, es el día en el comienzo de la naturaleza humana del verbo eterno. O sea, ese fue el día en que el verbo que es eterno, que es Dios, segunda persona de la Trinidad, que no tiene principio ni fin, en ese día que fue engendrado fue el comienzo de su naturaleza humana, de la cual María es madre, pero no de la persona espiritual. Por eso es que María no es madre de Dios. Ni Dios tampoco engendró al verbo. Dios engendró la naturaleza humana de la cual el verbo se revistió. Esos son los detalles bien importantes. Ahora, este es uno de los versos que está en Juan 1.14 que mencionamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvemos al meollo del asunto. Y aquel verbo, segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Vamos a pasar al próximo tópico. Fíjese bien, esa realidad de Juan 1.14 comenzó a estudiarse desde el principio. ¿Cómo es esto? Aquel verbo fue hecho carne. Eso se comenzó a estudiar desde el principio. Y en el concilio de Calcedonia, en el año 451, los padres de la fe, todavía para esa época son los primeros que estuvieron en estos primeros siglos, los padres de la fe se reunieron en un concilio ecuménico de diferentes iglesias dentro de la cristiandad para estudiar lo que estamos hablando ahora. Y hay muchas posiciones, los testigos de Jehová van en contra de todo esto. Jesucristo no es Dios, por ejemplo. Pero ellos se pusieron allí a estudiar en ese concilio y llegaron a lo que la teología llama la unión hipostática del verbo. No se preocupe por estas palabritas, es bien sencillo. La unión hipostática del verbo fue la conclusión a la que llegaron en este concilio en el año 451. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo, que Jesucristo, debo decir, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Eso es la unión hipostática del verbo. Que en el verbo, en la persona de Jesucristo, hay dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y la conclusión fue esa. 100% Dios, 100% hombre. Ese es el pensamiento ortodoxo hasta nuestros días y es el pensamiento generalizado. No todos piensan así. Algunos salieron de este concilio en contra de todo esto. Pero ese es el pensamiento generalizado. Eso es lo que creemos. Ellos se sentaron a buscar, a entender, a comprender y concluir y decir, no, el verbo no era un semidios, no era un híbrido, no, era 100% Dios y 100% hombre.
Cuando yo discutí hace un tiempo atrás, hace más de un año, como 2 años, ¿verdad, Juanita? Con Juanita. Juanita me aclaró algo en este punto, fíjate. Estamos de acuerdo que es 100% Dios. Pero 100% hombre, hay que hacer una aclaración. Él era 100% en la condición de hombre. Porque si hubiese sido 100% hombre como cualquiera de nosotros, no sería que 100% Dios. ¿Lo ve usted? Era 100% en la misma condición de nosotros, sintiendo, padeciendo todo lo que usted y yo sentimos, porque se revistió de la misma naturaleza que usted y yo estamos revestidos. Y ese ser espiritual que habita en mi cuerpo siente todo a través de este cuerpo. Así lo sentía él todo. 100% en la condición de hombre. Ahora, eso nos trae unos problemitas. Yo le llamo la gran dicotomía. Dicotomía quiere decir división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están diferenciados entre sí. Aquí hay un problema, amado. La dicotomía es que no congenia. O sea, ¿cómo tú me dices que era 100% Dios? Y simultáneamente, a la misma vez, era 100% en la condición de hombre. Eso es difícil de entenderlo, pero cuando lo entendemos es sencillo. Es difícil de entender cómo eso se daba. Yo estuve casi 15 años buscando una analogía en la naturaleza, en el universo, que pudiera yo encontrar algo que fuera 100% una cosa y 100% otra a la misma vez. Y cuando tengo el rema de Dios, que entiendo estas cosas, por la misericordia de Dios, me doy cuenta que no existe esa analogía. Las leyes de la física que Dios creó no lo permiten. Es como si yo le dijera a ustedes, yo tengo aquí una copa de aceite de oliva 100%. Y les digo, esta copa también está llena 100% de agua. ¿Y usted qué va a decir? No, eso no puede ser. O tiene un % de aceite y otro % de agua, 50, 40, un 60, un 99 y un 1%, pero no me digas que es 100% aceite de oliva y 100% agua. Ahí nos encontramos en una disyuntiva, en una dicotomía. O sea, ¿cómo entenderlo? Porque la realidad es que era 100% Dios y era 100% en la condición de hombre. ¿Y qué pasa en la teología? Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Eso hay que creerlo por fe. ¿Qué fe de qué? ¿Qué fe de qué? Que esto hay que creerlo por fe. O sea, no. Esto es un misterio. Lo que tenemos es que meternos en el misterio con la ayuda de Dios, ¿verdad? Creemos por fe, pero esto es una verdad y la podemos entender y la vamos a comprender, y ese es el propósito de este estudio. Entender esa dicotomía, 100% Dios, 100% en la condición de hombre, a la misma vez. ¿Cómo pudo ser eso posible? Pues lo vamos viendo con la ayuda de Dios. Y eso es lo que se llama la unión hipostática del verbo. Y cuando vemos eso, enfrentamos unas aparentes contradicciones. Y vamos a chocar con unas cuantas cosas. Por esta verdad y esta realidad, vamos a chocar con ella ahora. Y el punto más importante de algunos ejemplos que traje es este. Mire lo que dice Santiago, usted va a entender a lo que me refiero. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí empezamos. Hermano, esto es un choque de trenes. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Y yo le pregunto, Jesucristo, en los días de su carne, ¿era 100% Dios? Sí. Ahora, mira el otro verso. Y aquí es donde ocurre el choque. ¿Qué dice aquí en Santiago, en Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a leer el otro para acabar de ponerla más difícil. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, en lo mismo que usted y yo somos tentados, en todas las tentaciones habidas y por haber que nosotros enfrentamos, en todas fue tentado, sin pecado. No pecó. No. Pero sigue siendo 100% Dios. Pero es que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo vamos a conciliar esta realidad?
¿Cómo lo vamos a entender? Pues mire, hermano, vamos a seguir adelante. Pero ya usted está viendo el problema que presenta esta situación. Aquí hay una aparente contradicción crasa. Jesucristo, entonces uno dirá, no puede ser 100% Dios. Se coge un testigo de Jehová y dice, no puede ser 100% Dios porque yo no puedo ser tentado. Y Jesucristo fue tentado. Y ahí se pegan ellos. Pero mire lo que sucede. Vamos a ir adelante. El último no salió bien en el aquí tampoco, salió completo. Mira que salió completo aquí en la página donde salió. Juan 12:27. Y nos dice, ahora está turbada mi alma. ¿Quién dijo eso? Jesús. O sea, que Jesús se turbaba. Se turbó. Pero Jesús es 100% Dios, sí señor. ¿Y estaba qué? Turbado. Mira, hermano, una turbación, eso es cosa de nosotros los seres humanos. ¿Cómo que Dios se turbó? Me equivoqué, metí las patas. ¿Qué hice? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué problema tengo? ¿Cómo lo No, eso no es posible en la deidad. Pero Jesucristo se turbó y era 100% Dios. Vamos a pasar a la próxima paginita que tenemos por aquí. Vamos a seguir. Mire que dice aquí en Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, oh, gloria a Dios, siento a Dios, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y en la cruz dijo, tengo sed. Se cansaba. Se cansaba. Le daba sed, amado, igual que usted. Pero ¿y cómo es eso posible? Dios no se cansa. ¿Quién puede entender que eso es imposible? ¿Verdad que no? Dios no se cansa, eso no hay que discutirlo. Pero Él se cansaba y era Dios. Y vamos a entenderlo, porque eso es lo importante de esto, entender por qué eso se da, por qué eso sucedía y seguía siendo Dios y 100% en la condición de hombre. Vemos aquí también en Juan 11:35, el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Vemos Mateo 4:2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches estuvo. Sintió el dolor, sintió el calor, el frío, el cansancio, la fatiga. Alabado sea Dios, igual que usted, igual que Jesús. Vamos a continuar para ir descifrando estas cositas. Vamos a entrar a lo que estamos hablando. La encarnación del Verbo. El tema del estudio es el misterio de la piedad y es lo mismo, la encarnación del Verbo. Porque el que se encarnó no fue Dios Padre, ni tampoco Espíritu Santo, fue el Verbo. Ahora, Filipenses. Esto es una joya del Espíritu. Esto es vianda, pero esto para mí, yo no sé los que aman esta palabra. Esto para mí es hermoso. Aquí es donde la palabra nos muestra y nos revela cómo podemos entender, cómo es posible que el Verbo 100% Dios haya sido tentado en todo. Haya tenido cansancio, sed, hambre, haya tenido sueño y haya estado en nuestra propia condición sin dejar de ser ¿qué? Dios. ¿Cómo se da eso? Filipenses nos lo describe. Lo leemos así a la ligera, pero es que hay que detenerse para poder entenderlo. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. Ahí está. Vaya conmigo en este verso 6. El Verbo estaba en forma de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estaba en forma de Dios. Y dice que el Verbo no estimó. Hay otras versiones que dicen no escatimó. El ser igual a quién? A Dios. Él nos está diciendo, hermano, preste mucha atención, Él nos está diciendo que Él, aunque Él era igual a Dios, Él no estimó eso como cosa a qué aferrarse. ¿Qué hace al Verbo ser igual a Dios? ¿Qué se necesita? Yo no sé si lo hablé con Jen. Sí, que parece ya está. Para ser igual a Dios se necesitan principalmente tres atributos divinos: omnisciencia,
omnipresencia y omnipotencia. Esos tres atributos. El verbo, digo, yo soy igual a Dios. ¿Por qué soy igual a Dios? Porque yo tengo esos tres atributos. Yo soy omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero yo no me voy a aferrar a eso. Emma, no me voy a aferrar a esos atributos. Amado, no, yo no me voy a aferrar que yo soy igual a Dios y soy el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esos son los atributos que Dios tiene. Esos atributos, amados hermanos, no los tiene nadie. Solamente los tiene Dios. Otra cosa que usted tiene que entender, que esos atributos son la gloria de Dios. Dice los salmos, a otro no daré mi gloria. Dios no comparte esa gloria con nadie. Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí tampoco lo será. No, aquí no hay ni uno que sea fuerte, no conozco uno fuerte, dice la palabra. O sea, antes de Dios no hay Dios, ni después de tampoco. Porque esos atributos solamente los tiene ¿quién? Dios. Esa es su gloria, la que no comparte con nadie. Y son atributos, y aquí estamos entrando en la vianda, Dios nos ayude, Dios me ayude. Son atributos divinos, amados. Esos tres atributos son atributos divinos que solamente Dios los tiene y nadie más los tiene. Esos atributos hacen a Dios ser un ser que único, porque nadie los tiene. Pero esos atributos no hacen a Dios ser Dios. Cualquiera escuchará y pensará que esto es una herejía, que sigue escuchando. Esos tres atributos divinos que Dios, solamente Dios tiene, esos no hacen lo que es Dios. Dios trasciende más allá de esos atributos divinos. Dios es más que eso. Dios no es su poder, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia, no. Dios es más que eso. Dios está por encima de esos atributos, porque son atributos que tiene ¿quién? ¿Quién los tiene? Dios. O sea, Dios es Dios con y sin los atributos. Porque en la encarnación queda demostrado que se despojó, y lo vamos a demostrar, que el verbo se despojó de sus atributos. O sea, esto que parece para algunos una herejía, porque yo lo entiendo, Dios trasciende más allá de esos atributos. Dios es más que eso. Dice aquí que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué lo hace igual a Dios? Los atributos. Porque si no tienes esos atributos no eres igual a Dios. Pero Él los tenía. Su gloria. Y dice que no se aferró a ellos. Y en el verso 7 que dice que hizo, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, lo vamos a ver más adelante. Esa palabra que se traduce del griego ahí, despojó al español, es la palabra kenosis, que significa vaciamiento. Se anonadó, se despojó, pero nadie lo despojó. Así mismo. Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Él? Envíame a mí, yo iré por Él. ¿Y qué hizo? Se despojó. No se aferró a los atributos que lo hacían igual a Dios. No. Se despojó. Y al hacer eso, eso es lo que se llama la humillación del verbo. Porque se humilló. ¿Y de qué manera? Despojándose de sus atributos, de su trono y de su gloria, para venir aquí por nosotros a rescatar. Tenemos que conocer a ese Señor. Y la iglesia no conoce a ese. Alabado sea Dios para siempre. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humillación del verbo, que se despoja de esos atributos divinos para ser semejante a nosotros, para estar en la misma condición de nosotros. Recuerda la disyuntiva, la dicotomía. ¿Cómo podía ser tentado si era Dios? ¿Cómo le daba hambre si era Dios? ¿Cómo le daba frío si era Dios? ¿Cómo se cansaba si era 100% Dios? Porque se despojó para poder ser semejante a nosotros. No es posible la encarnación del verbo a semejanza nuestra
viniendo con sus atributos divinos. Él era, es y será Dios, pero no vino como Dios. Vino como hombre, como tú y como yo. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios, Él envió a su Hijo en nuestra propia semejanza, para que usted y yo no tuviéramos excusa. Él venció en las mismas condiciones. Si hubiese enviado al verbo con sus atributos, lo primero que no podía ser tentado, no podía pecar, esa posibilidad no existiría, no se cansaba, no le daba cansancio, y cuando fuéramos al juicio final, que nos van a condenar, ¿qué le íbamos a decir al Señor? Tú enviaste a tu hijo, pero tú enviaste a Superman. Ese hombre no había por dónde meterle mano. Y nosotros estamos en esta carne débil, sujeta a pasiones. No. Él también gustó de lo mismo, dice la Biblia, de carne y de sangre, igual que nosotros. Y yo no estoy despojando al verbo de su divinidad. Por el contrario, yo estoy haciendo lo que dice la palabra. Dice la palabra que, lo tengo por allá, me estoy adelantando. Dice la palabra que el enemigo no confiesa. El espíritu de error no confiesa que Jesucristo vino en ¿qué? En carne. Y quieren enseñarnos a un Jesucristo que poderoso, vino como Dios, tremendo, era Dios, caminaba sobre las aguas porque era Dios. Nada de eso. Estaba en la misma condición que usted y yo. Vamos a entrar en ese camino. Fíjense, amados hermanos, que el verbo se humilla, y nosotros cuando hacemos y entendemos y comprendemos esto, lo que estamos es confirmando la palabra, diciendo que vino ¿qué? En carne. Pero el diablo no quiere, dice, no, vino en espíritu, vino poderoso. Lo que quiere, no, vino en la misma condición de nosotros, porque por eso es que nosotros no tenemos excusa, porque vino despojado. Tenemos en nuestra mente una figura del verbo de Jesucristo que no es la correcta. Tenemos que entender en qué condición Él vino. Vamos para el próximo tópico. En la humillación del verbo, la kenosis, la palabra griega que se tradujo se despojó, que es anonadó, se vació, ¿verdad? Él se vacía ¿de qué? De esos tres atributos. De eso, y lo vamos a demostrar al final. Al final es que viene la cereza encima de donde vamos a ver, amado, que verdaderamente Él se despojó de sus atributos, que son su gloria, la que no comparte con nadie. De eso se despojó. Sigue diciendo. En Lucas 2:52. Primero que nada, antes de entrar a ese verso, aunque no tengo un verso, vamos a hacer un análisis. Que lo hacía yo con Andrés. Yo pregunto, en los días de la carne de Jesús, ¿era posible que Jesús estuviera en dos o más lugares a la misma vez? ¿Era posible? Imposible. Porque estaba limitado a la encarnación. Estaba limitado porque se hizo semejante a nosotros. ¿Alguno de nosotros puede estar en dos lugares? Nadie, ni el mismo diablo. Porque eso es un atributo divino, que lo único que puede estar en más de un lugar a la misma vez, ¿quién es Dios? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que es omnipresente. Tenemos que entender que Jesucristo no era omnipresente en los días de su carne. No podía estar en dos lugares a la misma vez. Algunos dicen que Él estaba limitado voluntariamente. Algunos dicen que cogía esos atributos en cualquier momento cuando hacía milagros. Vamos a ver que no es así. Si Él quería que se le devolviese esa gloria, tenía que renunciar al plan de Dios y decirle, Padre, hasta aquí llegué. Devuélvemelo. No hay problema. No hay problema. Eso es voluntario. Pero no es que estaban disponibles, como algunos piensan. No podía estar. La limitación de la encarnación se lo impedía. Y algunos dicen, no, Él no se pudo despojar de sus atributos. Bueno, de ese ser vino que haber desprobado. Usted tiene que ver desprovisto de ese atributo de omnipresencia, porque no podía más. Esa es la realidad de la encarnación. No podía. Si no podía estar en dos lugares o más a la misma vez, tampoco era omnipotente. ¿Qué implica ser omnipotente? Omnipotente es que todo lo puede. Pero si no podía estar en dos lugares o más, ya no es que es omnipotente, ni es omnipresente. ¿Qué nos queda? Omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. No tiene nada que aprender. No hay quien le enseñe nada. Porque todo lo sabe. Esa es la omnipresencia, la omnisciencia de Dios.
Y aquí en Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y usted se dice, pero ¿cómo es esto? El omnisciente crecía en sabiduría, otras traducciones dicen, y crecía en conocimiento y en estatura. Según él iba creciendo, como crecimos nosotros, también el conocimiento lo iba ¿qué? Adquiriendo. Porque no era omnisciente en los días. Y así es una diferencia entre el bien y el mal. Eso es un punto que no tiene el tema, pero es profundo. ¿Qué sucede? Quizás lo tengamos. Vamos a ver que no sé qué hora es. Fíjense en esto. No era omnisciente. Por eso, cuando le preguntaron el día y la hora de cuando él regresaría, y él dijo, el Padre puso eso en su sola potestad, porque él no lo sabía. No lo sabía. Si el Padre se lo hubiese revelado, no lo sabía. Y los testigos de Jehová se agarran de ahí. No es Dios, porque no sabía. Y Dios lo sabe todo. Pero hay que entender que en la encarnación se despojó de todo lo que lo hacía igual a Dios. No se aferró, sino que se despojó para ser semejante a nosotros y estar en nuestra condición. Se despojó. Entiéndanlo los amigos que puedan escuchar a través de esto. ¿De qué? De su atributo divino. De su gloria se despojó. Amén. Y por eso era que no era en los días de su carne ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Porque en Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser como nosotros. Nosotros lo sabemos todo. Podemos estar en el lugar. No. Era igual que nosotros. Él estaba en nuestra condición. Y eso vamos a ir un poco más lejos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para poder usted y yo recibir perdón por nuestros pecados, él tenía que ser semejante a nosotros. Porque si hubiese venido como Dios, No podía. no era válido. No era válido. No era válido. Tenía que estar en la condición de nosotros para que fuese válido, para que pudiese expiar nuestros pecados y para que nosotros no tuviésemos excusa. Ahora, este verso, amados, se lo recomiendo. Tiene una revelación tremenda que nos deja entender a nosotros y comprender a nuestro Señor Jesucristo, entenderlo, comprenderlo, ver la realidad que muchos no entienden. Amén. Dice Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es grande. O sea, ni siquiera las palabras que Él hablaba eran de Él, de su propia cuenta. Y las obras que Él hacía, no las hacía Él. ¿Quién dijo que las hacía? El Padre que mora en mí. ¿Cómo puede morar el Padre en Cristo? ¿Y cómo puede morar el Padre en nosotros? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Él dice el Padre que mora en mí, sí, el Padre moraba en Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Por eso también dice la Escritura, no sé si lo tengo anotado por ahí, que cuando Cristo muere en aquella cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba allí en la persona del Espíritu Santo, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, todos los milagros que Jesús hizo, no los hacía porque Él tenía poder para hacerlo. Caminó sobre las aguas. Él es Dios porque caminó sobre las aguas. Pues Pedro también es Dios porque Pedro caminó sobre las aguas. Sanaba a los leprosos. Era Dios. En el Antiguo Testamento, Naamán el sirio fue sanado allí se tiró 7 veces, tuvo que tirarse 7 veces, pero fue sanado de la lepra. Los milagros que Jesús hizo. Los vientos y la mar le obedecen. Moisés extendió la vara y el mar rojo se abrió. ¿Lo hizo Moisés? No. ¿Lo hizo Jesús? No. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Espíritu Santo detenía los vientos. Lo hacía caminar sobre las aguas. Le revelaba en el don de ciencia el pensamiento de la gente. Pero Él estaba igual que usted, igual que yo. Así como cuando usted vaya y ore por un muerto y resucite. No fue usted. Santo. Siento a Dios. Ay, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Es el Espíritu Santo el que ejecuta la obra. Santo. Amado, no era el verbo,
El que hacía las cosas con su poder era el Espíritu Santo. Que fue 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio, porque iba a ser ¿qué? Tentado. Y él dijo, orad para que no caigáis. Es un tema que tenemos más adelante. ¿Podía Jesús pecar? Lo vemos ya mismo. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche. Es Nicodemo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que dijo Nicodemo, eso es. Todas las señales que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. No era porque él era el verbo de Dios hecho carne. No. Él vino como hombre. Era Dios. 100% Dios. Aquella persona espiritual que estaba allí dentro era el verbo. Pero Dios era el que hacía los milagros. No era él. Y eso la gente no lo ha comprendido. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Tenía algo y perdí el hilo. Dios mío, ayúdame. Con relación a esto. Todas las señales que Jesús hizo no determinaban que Jesucristo era Dios. Ni tampoco que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque las señales que él hizo se hicieron en el Antiguo Testamento, se hicieron en la época del comienzo de la iglesia, se siguen haciendo, y eso no son señales de que él era Dios. Porque caminó sobre las aguas, era Dios. Es que Pedro caminó y no era Dios. La única señal que tiene el pueblo de Israel para reconocer a Jesucristo como su Mesías, la única, no es que resucitaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que caminaba sobre las aguas, que los vientos y la mar le obedecían. ¡No! La única señal para el pueblo de Israel que ese era su Mesías, como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Que él estaría muerto 3 días y 3 noches y al tercer día se levantaría. El que se levantara después de esos 3 días, ese es el Mesías. Alfa y Omega. No de los milagros, hermano. Ahora, él hizo un milagro donde demostró que él era Dios. Ahí sí. Cuando estaba en aquella, y todos conocen la historia, Jesús en aquella casa donde hicieron un hueco en el techo y abrieron un hueco y metieron un paralítico. Y cuando Jesús lo vio, se movió a misericordia y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas que estaban allí, registran la Biblia, que empezaron a cavilar en sus mentes y a decir, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y tenían razón los escribas, porque el único con que usted ofende es a Dios, y es contra Dios que usted tiene que pedir perdón. Por eso hay muchos, ¿verdad?, hombrecitos por ahí que van a otro hombre y le dicen, haz esto y esto y esto, y tus pecados son perdonados, te están engañando. Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Ahora, Jesucristo, ¿qué les dijo Jesucristo? Ahí Jesucristo, ¿verdad?, que como digo yo, se guilló. Le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Decirle que tus pecados te son perdonados, hay una religión por ahí que se lo dicen a la gente todos los domingos que van a confesarse, se lo dicen, haz esto y tus pecados, eso puede ser cualquiera, eso puede ser yo y usted y cualquiera. Ahora, decirle a un paralítico, levántate y anda. Y él dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad aún en la tierra para perdonar pecados, levántate y anda. Y se levantó y se incorporó. Eso demuestra la deidad. Cuando él hablaba de que él era el Hijo del Hombre, hablaba de su humanidad. Pero cuando él decía que él era el Hijo de Dios, hablaba de su divinidad, de su deidad. Dice en Colosenses 2:9, que para mí es uno de los 2 versos más insondables de la Escritura. Creo que es Colosenses 2:9. Que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es algo grande. En la persona corpórea del Verbo habita toda la plenitud de lo que Dios es. Habita en ese cuerpo. Eso es terrible, ¿verdad? Eso fue luego cuando subió al cielo, pero vamos a llegar hasta ahí. Vamos a continuar el próximo tópico. Déjame ver cómo es. Le damos aquí. Amén. Esto es un tema que para algunos también es una blasfemia, una herejía. ¿Podía ser posible y real que Jesús pecara? ¿Sería eso posible que Jesús pecara? Ahí dice que no y lo entiendo. Pero podía ser posible que Jesús, que era 100% Dios, fuera tentado. Sí. Fue tentado en todo. En la carne. Tentado En en todo, sí. todo. O sea, si está en su punto de materia. es analizar este punto, hermano. Esa posibilidad de Jesús pecar
¿Era real? Sí. Él estaba y fue tentado en todo. Pero que cuando llegó la tentación, no que no pecó. Pero la realidad es que pudiera pecar, pero por eso Abraham ayunaba todos los días. Y nos dio el ejemplo, sometiéndose a Dios día y noche, clamando a Dios. Y lo vamos a ver en la Escritura. Para alguna una herejía, pero esa posibilidad era real. Que no iba a pecar, Dios lo sabe que no iba a pecar, porque Dios lo sabe todo antes de que pase. Dios sabe cuántos son los que se van a salvar. El número de los redimidos Dios se lo mostró a Juan. Mira, estos son los que se van a salvar. Le hace todo lo indecible por salvar al hombre. Y es un Dios justo con todo. E imparte justicia. Pero la realidad de que podía pecar es cierta. Por eso es que no tenemos excusa. Por eso era que ayunaba. ¿Cuándo fue a ser tentado? 40 días, 40 noches, porque sabía para lo que iba. Y tenía que ¿qué? Para vencer la tentación, para no caer en ella. No cayó porque la venció. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a Hebreos 5:7. Esa es la que es. Y Cristo, este verso es otra cosa. Esto es una bomba, hermano. Mira lo que dice aquí. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba en la encarnación, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pecado. ¿Y qué dice aquí? Y fue oído a causa de su temor reverente. O sea, miren lo que nos está diciendo. Vamos a parafrasearlo. Jesucristo todos los días de su carne clamaba, pero no era cualquier cosa, con lágrimas, con ruegos, con súplicas, con gran clamor a Dios, para que le librara de qué? De la muerte. Pero ¿y cómo es eso? Si Él vino a la cruz, Él venía para la cruz a morir. Cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? No, envíame a mí, yo iré por ellos. Él sabía que Él iba a la cruz a morir, pero entonces ¿de qué muerte está hablando? ¿De la cruz? No. Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. De esa muerte era que él clamaba a Dios: líbrame de no pecar contra ti. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y él no pecó. ¿Por qué venció la muerte? Porque resucitó el tercer día, como dicen algunos. Si Él es la resurrección y la vida, resucitar es un milagro más. Él venció la muerte porque todos los días de su vida sobre esta tierra, con todas las tentaciones y con todo lo que pasó, no pecó. Y la muerte no podía ¿qué? Tocarlo. No lo podía tocar porque Él no pecó. La muerte no tenía derecho sobre Él. Porque Él no pecó, por eso venció la muerte. Él no venció la muerte al tercer día cuando resucitó. Él la venció antes de morir en la cruz. Allí la venció. Por eso dice que habiendo entregado el espíritu, no fue que se lo quitaron. Él le dijo a la muerte, y esto es obvio, no es que lo dice la Biblia: ahora me puedes tocar. Ven, acércate. Toca este cuerpo. Y habiendo entregado su espíritu. Porque ningún hombre tiene potestad sobre el día de su muerte, pero Jesús cambia las cosas. Porque Él no pecó. Clamó todos los días. Que es una herejía que podía pecar. Sí, esa era una realidad. Y por eso es que no tenemos excusa. Si Él no podía pecar, eso era chilling. Yo he vencido al mundo, Él dijo. Él venció al mundo. Y venció la muerte. Y venció las potestades y los principados en aquella cruz. Y no podía ¿qué? Morir. Porque Dios depositó sobre Él en el madero, cuando estaba allí, sus pies no estaban sobre la tierra, el pecado de todos nosotros. ¿Sobre qué dice la Biblia? Sobre su cuerpo, su alma. No. Conoció el pecado en su cuerpo y a través de su alma, pero el pecado no fue depositado en su alma, sino en su cuerpo. Y la muerte no tenía potestad porque aquella alma no pecó. Aquella alma de Jesucristo no pecó y la muerte no tenía autoridad sobre él. Ahora bien, estamos concluyendo. Íbamos entrando en algo. ¿Qué tenemos? Fíjate, antes son las 8:30 todavía. Tanto, hermano, siga, hablando te estoy. Vamos a entrar en un detalle. Lo que acabo de decir. La muerte no tenía autoridad sobre Jesús porque Él la venció, porque vivió 33 años y medio sin pecar. Aleluya. Y la muerte no tenía autoridad. Pero ¿qué pasa cuando un niño recién nacido de 2 añitos, de 3 añitos muere? E inclusive muere ¿en dónde? En el vientre de su madre.
antes de nacer. ¿Por qué la muerte tiene autoridad y los mata? ¿Y por qué no tenía sobre Jesús? Si Dios no le imputa pecados a un niño de esa edad de inocencia. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, como dicen nuestros amigos católicos, con el germen del pecado. Cuando Adán peca, allá en el huerto del Edén, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva pecó primero. Y cuando Eva pecó, se abrieron los ojos de Eva, los ojos de Abraham, entró el pecado del mundo. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Pero cuando ella le da a su marido, y su marido come, los ojos de ambos fueron ¿qué? Abiertos. Y el pecado entró. Porque por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Es el hombre el que transmite el pecado. Porque no era la mujer la responsable, era el hombre. Y el pecado pasa, el método de contagio es de hombre a hombre. Porque el hombre lo transmite. En otras palabras, la madre no transmite el germen del pecado. Quien transmite el germen del pecado es el hombre. En la concepción de Jesucristo, en la concepción virginal de Jesucristo, ¿quién era el padre de Jesús? Dios. Por eso es que dice que nuestro Señor Jesucristo nació sin relación con el pecado. Porque el padre de él, ¿quién era? Dios. A Jesucristo en su concepción, no le fue transmitido el germen del pecado. Y la muerte no tenía potestad sobre él por cualquier lado que lo viera. Porque aunque no pecó, tampoco tenía el germen del pecado porque su padre es Dios. Y el que lo transmite es el padre. Mi hermano Noemí tiene un hijo que es piloto. Tenía una condición en el corazón que le averiguaron. Esos pilotos eso los vienen al revés con una media. Imagínense usted un piloto de un C-130, que es el segundo avión más grande que tiene la Fuerza Aérea. Ese muchachito no pesa 100 libras y ese aparato. Y en una de esas pruebas le encontraron un problema. Pero era bien sencillo. Se resolvía yendo al médico. En la misma clínica le hacían un procedimiento ahí mismo, que se yo le ponía, y salía y se acabó el problema. Y el médico le dijo, esa condición se la transmitiste tú a tu hijo, no tu esposa, no su papá. Todo el que tiene esa condición es la madre quien la transmite. Es como el colesterol, cuánta cosa y todo eso. Eso lo... Dicen por que la mamá. la calvicie también es por la madre. Por la madre. Madre mía. Alaba, Sí, porque mi suegro tiene mucho tiempo. Bueno, pero nada. El asunto es que el germen del pecado se transmite por el hombre. Por el pecado entró la muerte al mundo y así la muerte pasó a todos los hombres. Aunque la criatura nazca varón o mujer, ¿quién es el que transmite el pecado? El padre. El padre. Si es varón, se lo transmitió el varoncito, pero si no se muere, para la nanita se le transmitió. Pero la madre no lo transmitió. Por eso Jesucristo, en la cruz del Calvario, la muerte no lo podía tocar por ningún lado. Porque él vino, como dice la Biblia, sin relación con el pecado. Por un pecado entró por el hombre y el pecado también Pasó a todos los hombres. a todos los hombres. Y por Cristo Vino la muerte y por Cristo vino la vida. la vida. Gracias, hermano. Exacto, eso mismo. Más o menos así. Creo que está en 1 Corintios 15, si no me equivoco. Ahora bien, ¿de qué se despojó el verbo? De sus atributos divinos. Que son su qué? Su gloria. La que no comparte con nadie. Pero mire, para terminar, amado, lo que dice aquí. Juan 17:4. Antes de Jesucristo dice al cielo. Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué se despojó? De su gloria. Yo te glorifiqué aquí en la tierra. Ahora yo quiero que tú me glorifiques a mí, allá en el cielo, al lado tuyo. Porque en aquel sitio donde estaba, si Dios lo glorificaba y le devolvía su gloria, no quedaba uno allí vivo. Y esa es la sabiduría de la palabra. No podía ser glorificado en la tierra. Yo te glorifiqué en la tierra, pero tú me glorificas en el cielo, allá al lado tuyo. Cuando llegue al lado tuyo allá, ¿me recibes con qué? Con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. ¿De qué se despojó? Aquellos teólogos que puedan estar escuchando, ¿de qué se despojó? De su gloria, de sus atributos para ser semejante a nosotros. No había compatibilidad en la encarnación de hacerse 100% en la condición de hombre si tenía los atributos divinos. Es imposible, eso es imposible. Por eso se despoja de sus atributos divinos. No sería fácil, hermano, despojarse de su gloria, pero así fue. Y pidió al Padre, para concluir, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿A quién se la dejó? ¿A un serafín? ¿A un querubín? ¿A uno de los 24 ancianos? ¿A un ángel? ¿A quién le pidió la gloria? ¿A quién se la dejó? Al Padre. No había quien dejarla. No podía ser un serafín, ni un querubín, ni un arcángel, ni los 24 ancianos. No. Devuélveme esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, el Verbo se encarna y no deja de ser Dios. 100% Dios y 100% en la condición de hombre. Porque la persona que habitaba ese cuerpo era el Verbo. ¿Y qué es lo que hace a Dios ser Dios? ¿Cuál realmente es su esencia? Si los atributos, Él trasciende más allá de ellos. Es más que sus atributos. Dios es más que eso. Dios es más que eso. ¿Qué entonces es lo que define a Dios como Dios? Como el pueblo de Israel le llama, el Eterno. Ese Verbo que estaba en ese cuerpo, ¿era quién? El Eterno, que no tiene principio Mi fin. ni tiene fin. Es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es No Dios. son sus atributos, no es su fuerza. Sansón era un hombre que tenía un atributo terrible. ¿Lo hablamos ahorita en el estudio o lo hablamos antes? No, lo hablamos tú y yo solamente. Ajá. No lo ha traído aquí todavía. Sansón, Sí. Dios le dio un atributo terrible. Terrible. Una fuerza descomunal. Se echó 2 puertas de una ciudad, que es como echarse un carro en la espalda y subir una montaña. Eso no eso es imposible. Y cuando tenía ese atributo, ¿qué era Sansón? Un ser humano. ADN humano. Después lo perdió. ¿Qué siguió siendo Sansón? Un ser humano. ADN humano. Volvieron y se volvieron de nuevo. Siguió siendo lo mismo. Porque era un atributo, una característica, una cualidad. En cuanto a los atributos divinos, pues no los tiene nadie. Eso es otra cosa. Hay muchos atributos, pero los divinos solamente los tiene Dios. Pero Dios no es sus atributos. Dios trasciende más allá que eso. Dios es más que eso. Dios es el eterno. El que no tiene principio ni fin, hermano, es el eterno. El que estaba dentro de aquel cuerpo era el eterno. Cuando lo fueron a arrestar, que dijo, yo soy, y cayó todo el mundo al piso. ¿Qué implicaba esa expresión yo soy? En el griego ego emi. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Moisés le preguntó, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo tú te llamas? ¿Quién tú eres? Yo soy el que soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, es el yo soy, el gran yo soy. Por eso Él es nuestro Dios, porque es el eterno. Eso no cabe en nuestra mente, que no tiene principio. Eso yo no creo que haya alguien que lo entienda. No cabe en nuestra mente. Nosotros somos sempiternos, tenemos un principio y no tenemos fin. Sea que nos salvemos, sea que nos condenemos, somos eternos, pero tenemos un principio. Pero Dios no tiene un principio. Ese es nuestro Dios. Y queda demostrado que en la encarnación, por amor a nosotros, se despojó de su gloria, de su trono, de sus atributos, se humilló, haciéndose semejante a nosotros, para que no tuviésemos excusa y para que pudiésemos redimirnos del pecado en las condiciones en que Dios quería que fuera. Un cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado, impecable y en la misma condición de nosotros. Dios le bendiga, amado. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por esa buena palabra. Porque Lo que se perdió, Carlos, fue yendo a ver a Mickey Mouse. quiten eso para récord. Mira, Corre. No, eso se corta. Corta. Corta eso, varón. No lo dejé.